de dos tipos, uno orientado a detectar los lugares donde se vienen produciendo de manera artesanal estos productos pirotécnicos ilegales, y el segundo, acciones de inteligencia orientados a detectar aquellos centros en los cuales se está vendiendo, se pretende vender este tipo de productos. La campaña va a ser tenaz y permanente. Estamos trabajando con el grupo Terna del Escuadrón Verde, la Oficina de Inteligencia del Frente Policial Lima, con el Pueblo de Ladrín y la Dirección Federal de Inteligencia del Ministerio del Interior, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿Qué lugares son los puntos de riesgo, sobre todo de venta de estos productos que ustedes hayan identificado, ¿no? ¿Mesa Redonda sigue siendo, por ejemplo, un lugar donde se comercializa esto o ya no? Bueno, estamos tratando de reducir al cero con Mesa Redonda. Sabemos que en Mesa Redonda durante 12 años se ha venido vendiendo estos productos, es por ello que hemos puesto 1000 efectivos de la Policía Nacional que van a impedir que en esa zona, en esta Navidad, en Año Nuevo, se venda esta clase de productos. También tenemos pues en lugares ya detectados, en centros comerciales en Lima Norte y también en Lima Sur, ¿no? Entonces la campaña va a ser permanente.